el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Amigas, amigos, saludos cordiales desde nuestro seminario Cristo Sacerdote. En este día especial queremos compartir un tema de mucha importancia a nuestros queridos amigos que nos ven a lo largo de Sudamérica. Es un gusto compartirles en este día con ustedes. El reverendo Padre José Luis Marulanda nos acompaña precisamente para dar a conocer sobre sobre el miércoles de ceniza, y tenemos varias preguntas para compartirles a cada uno de ustedes. Padre, bienvenido. Cordial saludo a todos ustedes que a esta hora nos ven. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este momento, sobre todo para hablar de un tema interesante, como lo decía el seminarista Carlos, que vamos a tratar hoy. Pero antes de iniciar quisiera comentarles un poquito de mí. Les cuento que nací en el municipio de La Unión, que gran parte de mi familia vivía allí, pero luego desde niños nos llevaron a vivir al municipio de Abejorral, Antioquia, y allí hemos vivido pues con mi familia ya hace buen tiempo. Fui ordenado sacerdote en el año 2016 y he prestado mis servicios en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá en El Peñol y aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y bueno, aquí estamos para servirles y sobre todo para compartir la experiencia de fe. Un gusto tenerle, Padre. De antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes de formular algunas preguntas al Padre José Luis, quisiéramos compartir con ustedes el Evangelio de San Mateo, que hace alusión propiamente al miércoles de ceniza. El Evangelio de San Mateo, escrito en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que la gente los vea. Os aseguro que con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, entonces, ¿qué es el miércoles de ceniza y por qué la Iglesia lo celebra? Muy bien, Carlos, y para todos ustedes. El miércoles de ceniza es un día muy importante en la Iglesia. Es llamado así por un signo que se realiza ese día, y es el de colocar ceniza en nuestras frentes o en la cabeza. Con este miércoles inicia un tiempo muy importante en la Iglesia, que es el tiempo de Cuaresma, un tiempo en el que nos preparamos para vivir y celebrar la fiesta quizás más importante para todos nosotros los cristianos, que es la fiesta de Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Con el miércoles entonces se inicia este tiempo que llamamos nosotros de Cuaresma. El miércoles de ceniza es un día especial porque ese día se coloca la ceniza. Esta ceniza es, digámoslo así, un signo de conversión, es un signo de humildad que todos debemos de tener reconociendo nuestros pecados.
Pero sobre todo, lo más importante es que este día nosotros, como creyentes, iniciamos un tiempo de preparación y la Iglesia lo celebra porque es de suma importancia que todos nos preparemos para vivir esta fiesta importante. Carlitos, no podemos nosotros llegar a la Semana Santa sin ningún tipo de preparación. Por eso la Iglesia celebra este miércoles, llamado así miércoles de ceniza, porque con él se inicia un tiempo para una gran celebración, la fiesta de la Pascua. Padre José Luis, ¿de dónde se obtienen estas cenizas y qué significado tienen? Claro que sí, Carlitos. Tradicionalmente, la Santa Ceniza, que se aplica en el miércoles llamado así, se obtenía de las ramas de olivo o de palma que eran usadas el domingo de Ramos del año anterior. Estos ramos que quedaban ya benditos eran guardados, luego se incineran y entonces de esa combustión resulta la ceniza que es usada para este día. Seguramente que ya en otros ámbitos no hay posibilidad de guardarla o de guardar los ramos o así, entonces se obtiene de otro modo, de pronto de quemar algún material vegetal. ¿La ceniza qué significa? La ceniza tiene un significado muy especial y significa sobre todo un gesto de humildad. Es recordar nosotros que fuimos hechos del polvo de la tierra. Por eso incluso nosotros descubrimos el significado de la ceniza desde las fórmulas que se usan para la imposición de la ceniza. Una de ellas es: recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo has de volver. Es decir, tenemos que recordar nosotros que fuimos hechos de barro, que nuestra condición humana es frágil, es débil y que dependemos de Dios. Y que solo Dios nos da la capacidad y la fortaleza de ser verdaderamente hombres que duremos para la eternidad. Sin Dios no servimos, no valemos. Sin Dios nuestra vida se reduce a las cenizas, al polvo. Y luego la otra fórmula que dice, cuando se aplica la ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, la ceniza también es un signo de conversión, que era usado ya Carlos en el Antiguo Testamento. Cuando la gente se daba cuenta del pecado, de que habían, digámoslo así, traicionado a Dios, se untaban ceniza en el cuerpo, se echaban ceniza en la cabeza, indicando eso, o sea, que necesitaban de cambio, de transformación. Por eso la Santa Ceniza entonces se obtiene generalmente de los ramos de olivo de las palmas que se usaron el domingo de Ramos del año anterior, y luego significa sobre todo esta condición de humildad, que nosotros reconocemos que somos personas frágiles, que somos personas que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes. Y ya esto nos regala a nosotros una posibilidad maravillosa, y es que nosotros dependemos de Dios, que Él es el que nos da a nosotros la capacidad de vida eterna, que sin Él no somos capaces, Carlos. Padre José Luis, el porqué de la imposición de la ceniza en la frente y en otras ocasiones encima de la cabeza. ¿Nos puede explicar un poco al respecto, Padre? Claro que sí, Carlos. Tradicionalmente, como es un rito que, digámoslo así, en cierto modo, se preanunciaba desde el Antiguo Testamento, en el que cuando el pueblo hacía penitencia o se invitaba a la conversión, se echaban ceniza en la cabeza, pues ha quedado esta tradición en la Iglesia, de tal modo que la ceniza, por ejemplo, en Europa, si ustedes llegan a ver los videos de la imposición de la Santa Ceniza en el Vaticano, al Santo Padre le echan la ceniza un poquito aquí en la cabeza, se echa la ceniza diciendo la misma fórmula. Esa es una forma de hacerlo, sobre todo allí en Europa, donde la gente cogió esta costumbre de hacerlo mejor en la cabeza. Sin embargo, lo más importante es el signo, la ceniza, y que sea aplicado con las fórmulas que dispone la Iglesia. Nosotros, la tradición nuestra es hacerlo en la frente, y el sentido de hacerlo en la frente es que se hace una cruz, indicando el signo cristiano.
nosotros somos cristianos. Cristo murió en la cruz por nosotros, el signo nuestro es la cruz y por eso tiene un sentido muy bonito hacer la cruz en la frente. Sin embargo, incluso por tiempo de la pandemia, en algunos lugares se tomó la decisión de que también fuera simplemente echar un poco de ceniza en la cabeza. También puede ser haciendo una especie de cruz al rociar la cabeza con la ceniza, pronunciando la fórmula. Pero no hay problema. Puede ser de ambas formas, solo que la costumbre nuestra aquí ha sido la de hacer un signo, la cruz en la frente. Precisamente de ahí nace una nueva pregunta, padre. Hay muchas personas que tienen el problema de ser supersticiosos cuando no queda figurada bien la cruz en la frente, entonces tienden a cuestionarse, hacerse varias preguntas. ¿Nos puede explicar un poquito esto, padre, por favor? Claro que sí. Sí, con respecto a la Santa Ceniza hay muchas cuestiones. La gente le pregunta a uno muchas veces, no solo eso, de pronto cuando les queda un poquito deforme la cruz en la frente, padre, ¿qué hago? ¿Me la vuelvo a poner? ¿Me la quito? Muchas personas también sienten que si no se ponen la ceniza ese día van a correr mala suerte, les va a ir mal. Hay personas que piensan que ponerse la Santa Ceniza ya es como un signo de salvación. No, a ver, en primer lugar, como decimos, es un sacramental que es un signo muy bonito, pero si la crucecita no nos quedó bien formadita en la frente, no hay problema, usted no se preocupe, que lo más importante es el signo, que se hace un signo y se dice unas palabras, y lo más importante en el fondo es la actitud del corazón de que uno quiere de verdad vivir como cristiano. En segundo lugar, es muy importante ponerlos la Santa Ceniza ese día y participar de alguna celebración. Sin embargo, si alguien no puede por algunas circunstancias, tampoco hay problema, porque se trata justamente de un sacramental. Lo más importante es que ese sacramental es un signo, pero no podemos pensar que si no nos la hacemos poner nos va a ir mal, o que si yo no me pongo la Santa Ceniza entonces no voy a vivir la Semana Santa, o por el contrario, pensar que solo con ponerme la ceniza ya me salvé, ¿cierto? Y que con eso tengo, que lo único que hice en Semana Santa fue ponerme la ceniza. No, es solo un signo que abre la puerta a toda la Cuaresma para vivir de verdad la Semana Santa. Es decir, una persona que se pone la Santa Ceniza y no va a ninguna celebración más, perdónenme la expresión, no hizo prácticamente nada, porque la ceniza tiene que ser un signo para vivir todo lo demás, es decir, para estar bien preparados. Estimado padre, dentro de la celebración litúrgica, ¿en qué momento se impone la ceniza? ¿Y también se lo puede realizar fuera de la celebración de la Santa Eucaristía o es obligatorio recibirla dentro de la misa? Claro que sí, Carlos. El momento preciso donde se da la imposición de la Santa Ceniza dentro de la celebración eucarística es después de la homilía. Cuando se lee el Evangelio, termina luego la homilía que da el sacerdote o el diácono, pues se da la imposición de la Santa Ceniza. Luego también se puede realizar fuera de la Eucaristía. Generalmente en nuestras parroquias, donde acude muchísima gente en los miércoles de ceniza, pues se hace lo que se llama la celebración de la palabra, que la puede presidir un seminarista o un laico preparado para ello, donde anuncia la palabra, da un mensaje y luego se hace la imposición de la Santa Ceniza. A veces por motivos pastorales en las parroquias se puede usar que se imponga la ceniza de pronto al terminar la Eucaristía en algunas ocasiones por la cantidad de personas que nos llegan. Sin embargo, el punto exacto donde la liturgia nos pide es después de la homilía para imponer la Santa Ceniza. Muchas gracias, padre. ¿Y es obligatorio el ayuno y la abstinencia en este tiempo de Cuaresma que se inicia con la Santa Ceniza? Claro que sí, miren. Nosotros de pronto la cultura de hoy, las situaciones que hoy vivimos nos han hecho perder de vista mucho estas tradiciones hermosas que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Una de ellas es el ayuno, la penitencia. A nosotros nos puede sonar extraño, pero en realidad es necesario y es muy importante. Y el ayuno en estos días, como el miércoles de ceniza, es una obligación de todos los creyentes. Solamente se exceptúan los niños y las personas adultos mayores que por
circunstancias, lógicamente no pueden hacer ayunos prolongados por cuidado de su salud. Lo mismo personas que sufran alguna enfermedad y tengan que estar consumiendo alimentos, pues no podrían hacerlo, porque también atentarían contra la vida, no cuidando su salud. Pero una persona sana, entre esos rangos de edades, debe de hacer el ayuno, es un deber en la iglesia, porque con eso nosotros, digámoslo así, nos preparamos. Y sobre todo el ayuno y la penitencia tienen, Carlos, un sentido muy especial, y es el dominio de nosotros mismos. Nosotros no podemos, digámoslo así, permitirnos hacer lo que nos plazca siempre y lo que el cuerpo nos pida, ¿cierto? Que nos antojamos de esto y de lo otro, y también no nos podemos dejar llevar de los instintos naturales, sino que con el ayuno y la penitencia nosotros lo que decimos al Señor es: mire, yo quiero controlar mis instintos, quiero dominarme a mí mismo, ser Señor de mi propia existencia, y por eso ofrezco a Dios este ayuno. Pero también tiene otro sentido, Carlos. No significa privarme de unos alimentos para luego al otro día comerme todo lo que dejé el miércoles, ¿cierto? No. La idea es privarnos de algunas cosas, hacer ayuno, pero poderlo compartir con alguien que necesite, con una persona pobre que pasa hambre, necesidades. Entonces, mire que tiene una riqueza grande el sentido del ayuno en la iglesia, que debe de hacerse lógicamente este día miércoles de ceniza y otros días también que nos piden la Cuaresma y la Semana Santa. Para muchos jóvenes que actualmente son un poco rebeldes, este tipo de ayuno podría ser también de redes sociales, como se habla en los últimos días. Para ellos ayunar de comida quizá les resulte un poco rebelde, un poco incómodo. Algunos recomiendan que el ayuno de ellos podría ser de redes sociales o de algún vicio que en estos momentos pues la juventud manifiesta o presenta. Carlos, muchas gracias por esta inquietud que además es muy importante y muy actual. El ayuno, estrictamente hablando en la iglesia, significaría el privarnos de alimento, pero los sacrificios que hacemos, lo que le ofrecemos a Dios, puede ser de todo este tipo de cosas. De pronto, cuando queremos ofrecer a Dios un tipo de sacrificio, es bueno ofrecer a Dios algo que verdaderamente nos guste, que nos haga falta. Por ejemplo, las redes sociales. Miren que hoy vivimos en todo momento con nuestro celular en la mano, no nos puede faltar. Qué rico ofrecerle a Dios el sacrificio y decir: hombre, voy a tratar de dominarme a mí mismo y voy a guardar mi celular un día. O no voy a frecuentar las redes sociales, por ejemplo, estos días de Cuaresma. El ayuno, estrictamente hablando, es la privación del alimento, pero las prácticas de penitencia pueden ser muy variadas, como esto, por ejemplo. Otras personas pueden, por ejemplo, hacer otros tipos de sacrificios. Hay personas que dejan de pronto un tiempo el cigarrillo, no sé, el licor, otras cosas. Sin embargo, lo más importante de esto no significa dejar por un tiempito y ya, sino que si son cosas que nos afectan a nosotros mismos, qué bueno, en definitiva, pedirle a Dios que nos dé la gracia para no volver a tenerlas en la vida, que podamos vivir una vida libre y ser señores de nosotros mismos. Muchas gracias, Padre. Les recordamos que estamos en el programa Jesús Evangelio y nuestro invitado especial es el Padre José Luis Marulanda, formador de nuestro seminario. Padre, siguiendo con la misma dinámica, hay mucha confusión en cuanto a los colores litúrgicos que propiamente cambiarán también para esa fecha. Entonces, explíquenos un poco, Padre, el porqué del color morado, precisamente con el inicio de la Cuaresma en este miércoles de ceniza. Claro que sí, Carlos. Seguramente ustedes que nos ven en este momento habrán visto que los sacerdotes tienen unos ornamentos litúrgicos que son de diferentes colores, que de pronto un día vemos al sacerdote que está con un ornamento rojo, en otra ocasión blanco, en otra ocasión verde o morado. Específicamente en el tiempo de Cuaresma el color litúrgico es el morado. Todos estos colores tienen unos significados y unos sentidos en la iglesia. Nosotros nos limitamos hoy a explicar este que corresponde al tiempo cuaresmal. El color morado, en primer lugar, indica un signo penitencial, un signo de humildad, más sobre todo como de penitencia. Por eso se usa en ese tiempo de Cuaresma. Pero por otro lado, también el color morado tiene un sentido de esperanza, de espera.
Por eso miren ustedes que se usa en Cuaresma, porque estamos esperando la Pascua, que venga el Señor, que muere, resucita por nosotros. Pero también lo usamos en el llamado tiempo de Adviento, que es el tiempo que nos prepara para la Navidad. Es decir, mire, ahí significa también eso, un tiempo de espera. Estamos a la expectativa de que nazca el Salvador. Y también se usa en los ritos exequiales. ¿Por qué? Porque hay un sentido de esperanza, de que esta persona que despedimos en el templo, que se la encomendamos a Dios, tenemos la esperanza de que resucitará, que algún día nos reuniremos con ellos en la patria celestial. Por eso entonces este color morado litúrgico tiene como estos dos sentidos, un poco ese sentido penitencial, pero por otro lado un significado muy hermoso de esperanza, de que esperamos algo más, de que estamos a la expectativa de abrir nuestro corazón a Dios para que Él obre en cada uno de nosotros. Hay algunas personas que se conforman con ir solamente el día miércoles de ceniza y algunos creen y consideran que el miércoles de ceniza es un sacramento más. Conocemos perfectamente que son 7 los sacramentos, Padre, y nos gustaría que nos explique entonces el por qué el miércoles de ceniza no es un sacramento, sino más bien un sacramental. Muchas gracias, Carlos. Sí, esto es muy importante y a todos ustedes que nos están viendo, miren, hay una gran diferencia entre lo que se llama en la iglesia los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, como todos sabemos, son 7. Esos sacramentos son instituidos por Cristo y confieren la gracia que se nos da en cada sacramento o se nos aumenta en algunos sacramentos. Pongo un ejemplo. En el sacramento del bautismo se nos da la gracia. ¿Por qué? Porque no la teníamos. Entonces, el niño recién nacido no tiene aún la gracia de Dios. No es hecho hijo de Dios en el bautismo. Con el bautismo recibe toda la gracia de Dios y con eso es posible que viva como hijo de Dios. En cambio, en el sacramento de la Eucaristía no se nos da la gracia, se nos aumenta. ¿Por qué? Porque para poder comulgar necesitamos estar en gracia, es decir, estar confesaditos, no tener ningún pecado mortal y ni venial siquiera, porque para eso en el acto penitencial de la Eucaristía se pide perdón para que podamos estar limpios en el alma y en el corazón y Jesús pueda venir a habitar en nosotros. Entonces en los sacramentos son instituidos por Cristo, nos dan o nos aumentan la gracia y son solo 7. Mientras que los sacramentales no son instituidos, Carlos, por Cristo. Cristo los usó, pero la institución de los sacramentales son sobre todo organización de la iglesia. Y no son 7, pueden ser muchos sacramentales. Entre ellos, la Santa Ceniza. La Santa Ceniza es un sacramental. Ahora, los sacramentales no confieren la gracia, ni la aumentan. Lo único que hacen ellos es preparar a las personas para que reciban la gracia. Por eso, un sacramental lo puede recibir cualquier persona. El miércoles de ceniza, todas las personas, todos ustedes que nos ven, que de pronto dice usted, no, me falta mucha fe, o de pronto yo hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, o yo me he distanciado, pero yo quisiera de pronto volver y recibir la ceniza, puede hacerlo con toda libertad. ¿Por qué? Porque es un signo de que queremos prepararnos para la gracia, es un signo de apertura a la gracia de Dios, que queremos recibirlo, que queremos vivir un tiempo distinto. Por eso los sacramentales, como el agua bendita, puede ser también usado por cualquier persona, incluso por aquellos que están distanciados, alejados de la iglesia o que aún no han llegado a ella. Mis queridos amigos y amigas que nos ven, el Padre ha sido muy explícito en su explicación y por lo tanto agradecemos y estamos casi llegando a la parte final de esta programación, mi estimado Padre José Luis, siendo muy oportuno y muy elocuente. Agradecemos también a todos los que nos están mirando tras las pantallas, esperando haber aclarado y despejado cualquiera de las dudas que hayamos tenido y que vayamos empezando a prepararnos ya, porque Dios nos ha regalado la oportunidad de llegar nuevamente a vivir una nueva oportunidad de vida, una nueva esperanza y una manera nueva de convertirnos para acercarnos nuevamente a Jesús a través de su iglesia. Carlos, muchas gracias. Yo quisiera finalmente hacerles una invitación a todos ustedes, a usted que está ahí viéndome en este momento, que no dejemos pasar este tiempo, que no sea una Cuaresma más, una Semana Santa más y que ya he vivido, no sé,
10, 20, 30, 50 Semanas Santas y la vida sigue igual. No. Miren, vivir una Semana Santa bien vivida, una confesión bien hecha, un poder comulgar en la gracia del Señor, le cambia a uno la vida. Qué rico que este año sea decisivo y que digamos no más, no vamos a dejar pasar una Semana Santa más en vano, ya que el Señor, después de esta situación tan dura que ha vivido el mundo, de esta pandemia, nos tiene a nosotros aquí y que podemos vivir una Semana Santa más. Hombre, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, arriesguémonos este año a decir, hombre, no voy a depender más de las cosas de este mundo, no, ya experimenté lo que es este mundo, experimentemos qué es lo que es Dios, su gracia, su vida. Animémonos, arriesguémonos. Verán ustedes cuán feliz podemos ser, Carlos, si nos acogemos a la gracia de Dios que transforma nuestras vidas y nos hace vivir de un modo nuevo y distinto. Amigas, amigos en Cristo Jesús, infinitamente agradecidos con la buena voluntad que ha tenido el Padre José Luis Marulanda de acompañarnos y, por cierto, muy conocedor de este tema, para lo cual todos hemos quedado completamente entendidos en la materia. Padre, muchísimas gracias. El Padre José Luis Marulanda ha estado con nosotros y este es su amigo y servidor Carlos Alberto Acuña Sánchez, seminarista en acción. Que Dios les bendiga. Padre, denos su bendición. Muchas gracias, Carlos, a todos ustedes por su atención, por el querer informarse sobre este tiempo que iniciamos. A todos les deseo que estén muy bien y que el Señor los bendiga, cada uno de ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Virgen los acompañe a todos. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.